contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Querida audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, sean bienvenidos una vez más a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos el programa del día de hoy con la canción Macondo del maestro peruano Óscar Chávez, muy apropiada para la emisión del día de hoy en Toma Única, que denominamos 100 años de soledad entre la literatura y el lenguaje audiovisual. Un tema que nos hace mención de buena parte de los protagonistas de la novela y de las situaciones más emotivas de la misma. En la internet encontramos la siguiente información al respecto de esta cumbia. Macondo es una canción con ritmo de cumbia del compositor peruano Daniel Camino Díez, escrita y compuesta en el año 1969. La canción hace alusión a Macondo, la localidad ficticia en la que se desarrolla la novela 100 años de soledad y algunas otras obras del autor colombiano Gabriel García Márquez. A su vez, la canción fue popularizada por Óscar Chávez, quien la incluyó en su disco Enjaulado. Óscar Chávez canta América Latina, que vio la luz en el año 1972. Y querida audiencia de Toma Única, esta emisión es muy especial para mí, su servidor Ricardo Ruiz. Los saludamos también desde el Control Master a Mario Enríquez. ¿Por qué es especial? Porque estamos en la Semana de las Humanidades, una semana muy significativa para nuestra Facultad de Humanidades y específicamente para nuestro Departamento de Ciencias Sociales y la Licenciatura en Ciencias Sociales. Hemos querido con este conversatorio hacer un abrebocas de una actividad que tendremos mañana en el aula Paulo Freire B a las 2 de la tarde, 10 de abril, que haremos esta misma temática, pero con un invitado especial, el maestro, poeta y escritor José Luis Díaz Granados, pero con una sorpresa aún mejor. Un trabajo escénico performático que la profesora, una de las invitadas el día de hoy, mi colega amiga, la profesora Marlene Sánchez, de la Licenciatura en Ciencias Sociales, y que también desarrolla un trabajo muy importante en la maestría en Estudios Sociales, me invitó para que conociera es un decir, porque ya Daniela Miranda, Mateo Bianchini los conocía desde mi electiva Modern Times, y ellos han querido también hacer una propuesta muy bonita, muy onírica, muy dentro del realismo mágico. Entonces, Marlene, Daniela, Mateo, bienvenidos. Muchas gracias, profesor Ricardo. Todo un gusto estar aquí en este equipo. Claro que sí. Mateo, bienvenido. Muchas gracias, profesor Ricardo. Honor que me hacen. Buenos días. Y bueno, saludar a toda nuestra audiencia y hablar un poco de 100 años de soledad, que mucho se ha hablado, pero poco se ha leído. Claro que sí, yo creo que esta emisión y la actividad del día de mañana, y por qué no decirlo, lo que nos compete hoy también, la serie de Netflix, va a ayudar mucho a repotencializar esa novela icónica para nosotros. Daniela, bienvenida. Profe Ricardo, muchas gracias a toda la audiencia de Toma Única. Es un placer estar el día de hoy acompañándoles y hablando un poco sobre literatura y cine. Claro que sí. Entonces, querida audiencia de Toma Única, directamente vamos a entrar a la primera etapa de nuestro programa, denominada En Tertulia. La idea con esta etapa del programa es poner en contexto a la audiencia sobre el tema a tratar. Entonces, querido Mario, entramos en tertulia. En Toma Única, tertulia.
¿Qué podemos decir de una novela icónica no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica entera y el mundo entero? Debemos decir que Cien años de soledad se le compara, al igual que El Quijote de Cervantes, como una obra magna en las letras. Yo quisiera arrancar, querida profesora Marlene, Mateo, Daniela, que hablemos de lo que significó para ustedes 100 años de soledad. Sabemos que el maestro Gabriel García Márquez la escribe, la publica en el año 67, gracias a la editorial argentina Sudamericana, que la editaba el maestro Paco Porrúa. Y a partir de allí, creería yo, se parte en dos la historia de la literatura. Viene el boom latinoamericano, que junto con Fuentes, que junto con Cortázar, con Vargas Llosa, hicimos que de Europa, Asia, Oceanía miraran América Latina. Y yo sé, voy a arrancar con la profesora Marlene, lo que significa o queremos saber Gabriel García Márquez para la profe Marlene, que viene desarrollando un trabajo hace muchos años aquí en la Universidad Pedagógica, en la línea de investigación que orienta lo que hace en la maestría, en la licenciatura. ¿Por qué Gabriel García Márquez y en especial esta novela? Muchas gracias, profesor Ricardo. Bueno, mis experiencias, porque no podría ser una sola experiencia en la lectura de 100 años de soledad, identificaría yo 3 momentos, aproximadamente finalizando los años 70, cuando tengo oportunidad de leer por primera vez la obra. Estamos en un contexto político bastante complejo, estamos en estado de sitio y estatuto de seguridad, y esa novela marca, digamos, un hito para quienes en ese momento estábamos saliendo casi de la adolescencia y nos estábamos enfrentando en un momento político muy importante, y fundamentalmente les reconozco todo ese poder de formación política que puede brindar la literatura en un momento bastante álgido de la historia del país. Ese es un primer momento que destaco. En tanto se hace una lectura preliminar con muy pocos años de vida, más adelante es inevitable volver al libro. Recuerdo que la siguiente lectura lo hice más o menos en los años 90, por supuesto con otro significado, uno un poco más maduro, entrar a comprender más elementos que tienen que ver con el libro, y una de las últimas experiencias tiene que ver con no haberla leído, pero sí haber tenido la oportunidad de haberla escuchado en todos sus capítulos, leída, y digamos que la experiencia fue completamente distinta en tanto finalmente uno termina armándose la película con escenografía y personajes a medida que la van contando. Esas son como esas 3 experiencias fundamentales. Llegamos a este punto en donde el profesor Ricardo nos está colaborando, en que le propongo y él me propone, García Márquez, le propongo una actividad cultural, y entonces como que quienes confluimos en este momento, con muchos no nos conocíamos antes, confluimos en un gusto particular por la novela. Así es, muchas gracias. Desde luego, tiempos álgidos, década del 70, ese proceso de lectura inicial, luego de audiolibro y ahora también con la serie. Daniela, en tu caso, ¿cómo llega a 100 años de soledad? ¿Qué percepción te da? Bueno, 100 años de soledad, profe Ricardo, llega a mi vida cuando tenía casi 15 años. Eran no los 70s, ya eran ya como los 2015, 2017, un poco después. Y 100 años de soledad impacta mi vida por algo muy sencillo que para muchos fue un problema, y fue el árbol genealógico. La familia por parte de mi mamá es una familia muy grande. Mi bisabuela se llama Blanca y ella tuvo alrededor de 12, 13 hijos, y cada hijo le puso a una de sus hijas Blanca. Y una de mis tías, yo tengo 8 tíos, ella es la tercera de las mujeres, se llama Blanca Margot Murcia. Y yo crezco con todas estas dificultades de entender lo que es una familia grande y compleja. Y cuando leo 100 años de soledad me encuentro con alguien que logra entender un poco esta dinámica de las familias colombianas. Entonces, desde temprana edad, Gabriel García Márquez impacta mi vida por eso. Y es algo que agradezco, porque cuando intento hablar de mi familia es algo que no lo puedo hacer en un día, 2 días, sino que debo tardar mucho tiempo para que la gente pueda conocerla. Pero qué analogía, ¿no? Qué metáfora tan bella. Fíjate, ya Gabo fallecido y todo lo que sigue inspirando, ¿no? En una joven maestra en formación. Y bueno, Mateo, tú que vienes de esas tierras, nosotros que vivimos en este frío al que poco le gustaba García Márquez, recordemos. Hablaba de la nevera y un poco despectivo de los cachacos.
Así es, profesor Ricardo. 100 años de soledad, diría yo que llega conmigo mucho antes de leer el libro. Llega con el realismo mágico de Lorica Córdoba y estas interacciones de la gente con sus apodos, el gentilicio y los apodos que usaban hacia las personas. El jugo donde el gague, vamos a tomar jugos donde el gague, porque era gago, es gagueaba. O vamos a donde la señora que es bruja, o allá viene aquella del ojo dorado, una profesora que tenía un ojo de postizo. Y en esta mamadera de gallo, en este vacile de la costa caribe colombiana, me encuentro, coincido con la compañera Daniela, a García Márquez, y fue una novela donde diría yo que me la vacilé mucho, pero solo la pude entender cuando la leí 2 veces. Hace poco, ya para lo del trabajo de Somos Más de 100, tuve que volver a leerla y comprendí que estaba viviendo mi Macondo a los 15 y no me di cuenta sino a los 21. Y eso evocó para mí varios recuerdos: el recuerdo de mi padre, el recuerdo de los abuelos, el recuerdo de mi familia Buendía, que no es más que los López, que no es más que los García, que no es más que los Sánchez. Se vuelve una sola familia. Nos volvemos una sola familia. Y me quedé casado con el escritor, con Gabo, debo reconocerlo, y de allí empecé a explorar su obra. Y vino El amor en los tiempos del cólera, y en general no tiene quien le escriba. Y disfruté a este escritor como nunca, pero no lo hubiese disfrutado tanto sin el modus vivendi que pasé en Lorica. Claro, y me haces evocar a algo. En una entrevista le escuchaba a Gabo decir que de las anécdotas bellas que él tuvo en su vida frente a 100 años de soledad fue subirse a un taxi y el taxista, supremamente iracundo, le decía: oye, Gabo, que joda, tú como escribiste 100 años de soledad, me hubieses escuchado a mí primero con todas las historias que tengo para contarte. Ojo que hago esto no de manera caricaturesca, sino coloquialmente, para hablar un poco en ese contexto que Mateo nos habla, ¿no? Es inevitable no decir que García Márquez, lo que plantea en esta obra, que se volvió referente a nivel mundial, pues le pasaba a todos los costeños. Lo que pasa es que Gabo tuvo la magia de desarrollar esto que nos ocurre, ¿no? Por eso iría en contexto la siguiente pregunta, Mateo, Daniela, Marlene, para iniciar frente al contexto histórico en el que se basó García Márquez para hacer y crear 100 años de soledad. Recordemos que hay alusiones en el libro maravillosas y supremamente dolorosas, ¿no? Yo evoco, por ejemplo, la vocación de la Guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, ¿no? Que fue un hecho histórico, 1928, que partió en 2, ¿por qué no decirlo?, la historia del país. Y hoy, que es inevitable no decirlo, querida Marlene, sin quererlo, coincidimos con la conmemoración del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? 9 de abril, ¿no? Fíjense cómo hay una sincronización también que de una u otra forma Toma Única hace mención también a eso que es tan importante. Entonces, en esa vía, historia, literatura, historia, novela, Marlene, tú con tu figura de historiadora, con tu oficio, ¿qué puedes decir? Bueno, fundamentalmente 4 aspectos. Uno, primero, es percibir qué pasó con la Guerra de los 1000 días en la costa atlántica. Yo no estoy diciendo que sea un texto histórico o un texto de producción histórica, pero cuando uno lo empieza a leer y mira ya el asunto de la guerra, entonces empieza a imaginarse cómo es esa guerra en la zona Caribe, que es distinta a la guerra en el interior o que es distinta a la guerra en Santander, que no, realmente hay un vacío en términos de lo histórico de una investigación acerca de qué pasó con la Guerra de los 1000 días en la costa. Ese es un primer elemento fundamental. Segundo elemento, les decía yo en el año 78, leí yo la novela y hablaba de la masacre de las bananeras, pero en esa época nosotros jamás en la vida habíamos oído hablar de la masacre de las bananeras, y creo que es el primer documento escrito que hace mención a ese hecho. De pronto para las nuevas generaciones ya es un hecho reciente. En mi época se percibía como otro hecho más del realismo mágico, ¿sí? Entonces, en esos términos es muy importante entender esa potencia que tiene la novela en ese aspecto, pero adicionalmente, si bien en 100 años de soledad se hace énfasis en esos 2 temas, hay un libro que siempre recomiendo mucho, que es Vivir para contarla,
que me parece fabuloso para entender la historia de Colombia, y es un poco como la continuidad de lo que pasa después de la masacre de las Bananeras, y es digamos, en términos metodológicos, es un muy buen ejemplo para escribir esa historia desde, digámoslo así, casi que desde una historia de vida, y cómo se va complementando eso que nos va contando alrededor de los hechos que vienen ocurriendo. Pero además, ya mencionaba el profesor Ricardo Ruiz que hay una producción musical a finales de los años 60 que vinimos a conocer hacia los años 70, entonces también como que cada vez nos lanza el anzuelo al pasado. Nos menciona la primera versión, pero también recuerdo una versión de Rodolfo Aicardi, que fue la más famosa y la que se bailó o se sigue bailando en todas las Navidades, y la de Lavillos, que también nos lanza también un anzuelo al pasado y nos cuenta por qué, qué hizo inspirar de pronto a estos compositores, que creo que creo que es un caso casi que único, donde una novela da para componer canciones. Entonces son como varios elementos que nos botan al pasado y nos botan al presente. Sería muy interesante, por ejemplo, contrastar esa percepción que tienen las nuevas generaciones acerca de la 100 años de soledad con la que tenemos quienes la leímos unas décadas después. Así es, y ustedes, Mateo, Daniela, tienen esa oportunidad. Entonces, fíjense ustedes, y si me lo permiten, esa responsabilidad tan bella de por qué volver la vista a Gabo, ¿no? Ahora, en este momento, en este contexto, como futuros maestros de ciencias sociales. Bueno, gracias, profesora Marlene. Yo también voy de la línea suya, de la línea histórica, y dos hechos fundamentalmente precisos de la obra. El primero, el personaje del coronel Aureliano Buendía, cómo representa en sí mismo la guerra de los 1000 días, y se va desarrollando una guerra, diría yo, que tortuosa en todos los sentidos, cómo viaja, organiza, intenta para hacer una guerra casi que a la final de guerrillas, y después deja de creer en ese proyecto porque se terminan vendiendo. Entonces eso me pareció muy bonito en cuestión de la guerra de los 1000 días. Sí, de acuerdo con la profe Marlene, con Mateo, hay algo que yo quisiera destacar, y es que Gabo en la obra menciona por primera vez el número de muertos en la masacre de Bananeras, que son 3000, y ahí es donde empieza a entrar la discusión. En realidad fueron 3000, hay trabajos en donde se menciona que en realidad fueron 5, que fueron 7, hay testimonios que dicen que son 1000, la prensa dice otras cosas, en realidad nunca se ha sabido con completa veracidad cuál fue el número verdadero de los muertos en la masacre de Bananeras. Pero entonces leía un artículo que decía, finalmente Gabo lo que hace es poner un número tan grande de muertos en su obra para la obra tan grande que es 100 años de soledad, ¿no? Y es que 3000 muertes vienen equivaliendo a las mismas 5 que de pronto pueden mostrar las cifras. Y eso es lo importante y lo valioso que de pronto debemos notar en el símbolo y en el valor de la misma vida. Bueno, también quería agregar que en algunas experiencias que tuvimos aquí en la pedagógica, entre paro y paro, hay que decirlo, ya no recuerdo el año, recuerdo que hicimos un montaje sobre la masacre de las Bananeras, y yo me di a la tarea de buscar algunas caricaturas de la época, o sea, 1928, 1929, pero lo triste era como contrastar cómo se seguía, digamos así, satirizando la violencia policial, digamos, como un hecho de una continuidad que espanta, ¿sí? Y cómo ratificar nuevamente que como que poco hemos salido de esos fenómenos de violencia política. Entonces es un ir y venir que le trae a uno la obra. Y es inevitable, excúseme, no pensar en una congresista de este país como María Fernanda Cabal decir abiertamente que cuál masacre. Y para no ir más lejos, lo que está ocurriendo en el Cono Sur, toda mi solidaridad con mis amigos artistas argentinos de teatro político, con un señor Milei, querida Marlene, Mateo, Danielka, que sale a decir que cuáles 30.000 desaparecidos, ¿no? Eso me parece supremamente doloroso, pero miren, hablando de cosas más gratas, si me permiten, y a propósito de una coincidencia bellísima, preparé un fragmento pequeño de García Márquez para leerlo, porque Mateo ha hablado de una figura central
en 100 años de soledad, el coronel Aureliano Buendía. Y este párrafo lo seleccioné pensando en la profesora Marlene. Entonces, querida audiencia, abro comillas, dice así: dile que me espere a la medianoche, dijo. Se fue al teatro donde una compañía española anunciaba El puñal del zorro, que en realidad era la obra de Zorrilla, con el nombre cambiado por orden del capitán Aquiles Ricardo, porque los liberales les llamaban godos a los conservadores. Solo en el momento de entregar el boleto en la puerta, Aureliano José se dio cuenta de que el capitán Aquiles Ricardo, con 2 soldados armados de fusiles, estaba cateando a la concurrencia. Cuidado, capitán, le advirtió Aureliano José. Todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima. El capitán intentó catearlo por la fuerza y Aureliano José, que andaba desarmado, se echó a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. «Es un buen día», explicó uno de ellos, ciego de furia. El capitán le arrebató entonces el fusil, se abrió en el centro de la calle y apuntó. «¡Cabrones!», alcanzó a gritar. Ojalá fuera el coronel Aureliano Buendía. Me parecía importante hacer esta alusión, esta mención, pero vamos ahora a pasar a lo que también nos compete este diálogo y que mañana tendremos la oportunidad de hablar con el maestro José Luis acerca de esa relación literatura y lenguaje audiovisual. En el contexto de los personajes que nos plantea la novela y la serie de Netflix, digámosle a nuestra audiencia que esta compañía productora de series a nivel mundial hizo la primera temporada, 8 capítulos, y estamos esperando, creo que vienen 6 o 8, no estoy muy ahorita acertado frente a eso. Por solo referenciar algunos personajes, Arcadio, Úrsula, Pilar Ternera, José Arcadio, Remedios de la Bella, Aureliano, contémosle a nuestra audiencia que en el marco de la Semana de las Humanidades, también en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, ustedes incursionaron en las artes escénicas y performáticas y tomaron algunas situaciones, acciones y personajes muy concretas a manera de performance introductorio frente al conversatorio. Entonces yo quiero decir abiertamente a la audiencia de Toma Única que he visto un trabajo muy honesto, muy sincero, para nada es una adaptación de la obra literaria, menos una obra de teatro profesional, pero son unos futuros maestros en ciencias sociales, una maestra, y bueno, este servidor que queremos hacer un homenaje desde nuestro sentir. Entonces yo quiero que sea Daniela la que nos hable. Claro que sí, profe Ricardo. Dentro de los encuentros que hemos tenido con la profe Marlene, con su merced, con Mateo, hemos encontrado un punto de encuentro. Ese justamente ha sido Gabo, y el interés, porque bien decía la profe Marlene, porque la Semana de las Humanidades funcione y sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y bien, si bien nosotros venimos manejando o trabajando una línea investigativa, académica, reflexiva, yo creo que es importante también pensar en torno al arte, cómo estamos pensándonos dentro del arte, y así surge la propuesta. La propuesta surge desde este sentimiento de querer poder hacer algo, si se quiere, distinto. Y bueno, yo no sé, yo creo que Mateo podría contarnos un poco más de la creación de la obra de teatro, bueno, del performance, del libreto. Yo creo que él puede contarnos un poco más con mayor profundidad de eso. Gracias. Del escrito teatral, diría el profesor Ricardo, que me corrigió. El texto teatral, como decía teatral. Santiago. Dale. Bueno, pues la verdad, esto fue un reto, escribir en cuanto a la obra de García Márquez y montar un performance que nunca se había hecho. En lo personal nunca lo había hecho, y mis compañeros, los que estamos aquí, nunca lo habíamos hecho. Y era trabajar con una obra tan extensa, tan rica como Cien años de soledad, y sintetizarla de alguna manera, extraer lo más rico de ella en 20, 25 minutos, y además relacionarla con la serie, porque obviamente el conversatorio va a estar rondando en estas dos cosas. Entonces, fue un trabajo de lectura,
de la obra pelo a pelo y un trabajo de minuto a minuto de ver la serie para extraer lo verdaderamente bello de ese realismo mágico de García Márquez. Y la verdad, los que tengan la oportunidad de ir el día de mañana, es ver unas escenas con toda la secuencia posible de parte de lo mejor de la obra de García Márquez en los profesores de ciencias sociales que no sabíamos nada de escénicas, pero que queremos de alguna manera decir, hay que leer a García Márquez, hay que vivir a García Márquez, y que 100 años de soledad están todos, y este fue a lo que nos lanzamos con la profesora Marlene, la profesora Daniela. Es que, como decía Gramsci, mi querida profe Marlene, un científico social tiene que ser un intelectual orgánico, y yo creo que, bueno, el granito de arena allí desde 20 años que llevo en esta licenciatura, de formar a estos jóvenes integralmente, y el arte, la literatura, la música, de hecho, los forma. Entonces, en tu experiencia personal, ¿cómo fue abordar esto? Bueno, hay que darle todos los reconocimientos a Mateo, que es el que hace el escrito teatral. Él es el que propone los personajes, él es el que propone los diálogos, las situaciones, las escenas, y los demás pues nos suscribimos a su propuesta. Por supuesto, cada quien tiene sus personajes favoritos, por decirlo de alguna manera, en el libro, y dependiendo también de cada generación, pues cobran protagonismos unos y cobran protagonismos otros. Y finalmente, lo que yo he aprendido en esta experiencia es cómo los jóvenes están leyendo a García Márquez, cómo lo representan, por ejemplo, en la música que escogen para acompañar el performance. Cuando van a la propuesta, entonces yo me pregunto, ¿y esta canción qué es? O cómo, venga, jamás he oído esa cantante. Entonces ellos me explican. Entonces ha sido una experiencia valiosísima, porque la verdad es un diálogo, yo diría que intergeneracional, en función de García Márquez o alrededor de García Márquez. Por supuesto, y vuelvo y retorno a otras épocas. Claro, aquí vamos a trabajar los autores clásicos, los personajes clásicos, pero hay unos personajes que nos marcaron en otras generaciones. Por ejemplo, esos Amores Imposibles de Mauricio Babilonia, que a mí de la novela fue uno de los que más me impactó. Algunos personajes que mencionaban, por ejemplo, de la United Fruit Company, que por supuesto pues en una puesta teatral no sé, pero digamos hay unos personajes ahí muy ligados al asunto de lo político que de pronto sería interesante que se exploraran también. Así es. Y como estamos en la Pedagógica Radio, nuestra emisora de proyectos educomunicativos, que de hecho este programa hace parte de un proyecto de Facultad Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, me parecía inevitable, Marlene, Daniela, Mateo, no escuchar la voz del propio Gabo. Quiero decirle a toda nuestra audiencia que hay una serie completa, una entrevista que realizó Germán Castro Caicedo al maestro. Imagínense, en años 76, gracias a RTBC, la tenemos, pero yo quise traer el fragmento donde él habla de lo que fue la génesis de 100 años de soledad. Entonces vamos a escuchar al maestro Gabo, que me parece muy importante tenerlo a él aquí. Así no esté con nosotros, vivirá en la escena, en las tablas, en la imagen. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena, porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes: tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez
Salió una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí, papá, palabra, mi palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé yendo un mes, traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Entonces, mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Y pesaron hasta 45 pesos, quitaban hoja como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Bueno, y gracias a Mercedes Barcha por esa terquedad, por esa pasión, por ese amor, por esa solidaridad frente al hombre que, bueno, caminaron toda la vida juntos, ¿no? Y hay que hacerle mención a la Gaba, como le decían coloquialmente sus amigos. Y en este testimonio que estábamos escuchando creo que se recoge muy bien, ¿por qué no decirlo?, la idiosincrasia y el perrenque y la berraquera, Mateo, no sé cómo dicen en la costa, pero esa pujanza, hombre, que vamos pa'lante, ¿no? Escuchar al Nobel de Literatura padeciendo de esta manera en un país, padeció en México, pero por un país que no tuvo apoyo, ¿no? Y mencionaba la profesora Marlene Vivir para contarla hace un tiempo, y él cuenta de que pues, nuestro Nobel aguantó hambre aquí en Bogotá, y no solo es problemático por el hecho de que aguantar hambre ya de entrada es deshumano, pero
es problemático porque es un estudiante de la Facultad de Derecho queriendo explorar en el cuento inicialmente y muriendo, padeciendo semejantes cosas. Y los señalamientos, que es lo que me parece más grave, los mismos que vivió Luis Vidales, Guillermo Abadía Morales, Felisa Bursky, ¿no? Es que esa década que mencionaba la profesora Marlene fue supremamente la época del terror, ¿no? Gobierno de Julio César Turbay Ayala, Estatuto de Seguridad, y fíjense en lo que llevó, ¿no? A llevar a intelectuales, a artistas a la cárcel. Pero hablemos de lo que nos compete y si les parece, por supuesto, podríamos ampliar esa figura, porque yo lamento mucho y creo que la profesora Marlene está como en la misma línea de que, claro, cuando ya Nobel García Márquez, así recibámoslo con los brazos abiertos, pero en su época inicial de escritor, antes de ganar esos premios, eran los señalamientos de comunista, ¿no? De subversivo, que me parece siempre, qué triste decirlo, la doble moral de nosotros, ¿no? De los colombianos frente a esto. La relación literatura-cine, literatura-lenguaje audiovisual siempre ha sido fuente de constantes tensiones, de constantes retos y desafíos. Sabemos que son dos lenguajes diferentes, únicos, y hacer este tipo de comparaciones se vuelve de una u otra manera algo mezquino por el respeto a los dos lenguajes. Incluso sabemos que Gabo era muy respetuoso de las adaptaciones que hicieron en vida de alguna de sus novelas. Hablaba abiertamente que, por ejemplo, la adaptación y realización cinematográfica del Coronel no tiene quien le escriba del director mexicano Arturo Ripstein había sido de su agrado. En este contexto, ¿ustedes qué nos pueden aportar? ¿Creen que la adaptación que hicieron para la serie de Netflix, Natalia Santa, colombiana, José Rivera, Camila Burgues, María Camila Arias y Albatros González, da fe al libro original? ¿Cómo nos podemos meter en esa disyuntiva, profesora Marlene, si le parece? Bien, hay personas que tienen muchos reparos a que la gran literatura se vuelva cine. Yo creo que son, como lo ha dicho el profesor Ricardo, dos lenguajes independientes y es bastante ingenuo pensar que una película va a dar cuenta de todo el libro. Son dos cosas completamente distintas y hay que mirarlas las dos desde el campo desde el cual se producen, sin ánimo de comparar ni decir cuál es mejor o qué le faltó. Hay que entender que son lenguajes independientes. Y en ese entendido, pues en el caso de las obras de García Márquez puestas en escena, yo recuerdo Crónica de una muerte anunciada, de pronto no la menciona, pero me parece que es una puesta en escena estupenda, ¿sí? Por los actores, por la ambientación, que pues no me parece que desvirtúe el libro o que le vaya o que vaya a perder significado, sino que hay que entenderlo como dos lenguajes y que permiten acercar a las grandes, digamos, a las grandes masas a la literatura. De acuerdo con lo que yo he visto, parece ser que el auge de 100 años de soledad en Netflix incrementó las ventas no sé si los habrán leído, pero por lo menos incrementó las ventas de la Así novela. es. Sí, pero puede ser un indicio importante de cómo impulsar la lectura. Yo no lo vería como que confronte ni ningún tipo de competencia por lo uno o por lo otro. En relación con la puesta en escena en Netflix, digamos en general me parece buenísima, sobre todo porque estuvo el hijo de García Márquez ahí encima de la producción. Una persona, pues, no recuerdo, Rodrigo estuvo conviviendo con García Márquez y yo me imagino que percibió de pronto si se llegara a pasar la novela en lenguaje audiovisual, como todas las prevenciones y precauciones que tendría. Hay unas escenas que realmente me parecieron maravillosas, como muy bien hechas. Sí, y como por ejemplo esa escena de los imanes, fue fabulosa, o bueno, lo de Remedios me pareció también muy, muy bien logrado. El árbol. Sí, eso Sí. sí, me parece que... Una dirección de arte impecable. Sí, y creo que ha recibido ya varios premios en varias Sí, categorías. Así es, sí. Entonces, esa es como mi opinión, y igual puede pasar con otras obras literarias. Bien, concuerdo con la profesora Marlene. De hecho, hablabas de Francesco Rossi. Siendo un italiano, hace Crónica de una muerte anunciada. Y frente a la serie, ya también estamos pendientes en una toma única de hablar de la serie Pedro Páramo de Rulfo, que créanme,
me emocionó muchísimo. La vi 3 veces, la serie que hizo Netflix a partir de la obra de ese mexicano que tuvo que ver mucho para hacer 100 años de soledad. Recuerden que Gabo siempre decía, mis grandes maestros, William Faulkner y Juan Rulfo. En tu caso, Mateo, y ya vamos con Daniela, ¿qué percepción tienen de la serie y la novela? Bueno, cuando debo confesar que no quería ver la serie y me animé por invitación de varias personas, me dijeron, no, pues véala y me va diciendo. Pero ¿por qué no quería ver la serie en principio? Era porque no quería robarle a mi imaginación ese Macondo que me había creado, y eso es lo que genera de alguna manera una contraparte a que se interprete en el lenguaje audiovisual. El Macondo que vi es el Macondo de los que dirigieron, de los que escribieron. Mi Macondo era el Macondo de Patricia, de Neiva, de Álvaro, mi abuelo. Hermoso, el que está ahí en tu ADN. El que está en mi ADN, y todos llevamos un Macondo. Lo que le rescato, por supuesto, es que atreverse primero, el ser atrevidos a hacer esto es muy bueno, y que lo hicieron de manera muy simbólica, muy bonita, y algo que me pareció brutal de la obra y que en el libro también Gabo lo mencionaba, y es la casa de los Buendía, ese aspecto de casa con el árbol de castaño en el centro y esta representación de imágenes de la casa, y el atreverse a hacer diálogos, ¿no? 100 años de soledad es una obra que escasos diálogos puede tener, y pues se imaginaron los diálogos entre un José Arcadio y una Úrsula, se imaginaron el convivio profundo de los personajes, de los Buendía y los distintos personajes. Bien, adelante, Daniel. Borges decía que cuando alguien traducía un texto, no era el mismo autor, ¿no? Una cosa era el texto original en el idioma original y otra cosa era la traducción del texto de quien lo había traducido. Así leo un poco la novela y la serie, ¿no? Es un poco lo que dice la profe Marlene, y es que son dos cosas diferentes. Una cosa fue lo que le inspiró a Gabo para escribir 100 años de soledad, y otra cosa es lo que los directores interpretaron de eso. Así es. Definitivamente el Macondo que yo tengo es muy distinto, y quedarse con esa imagen es muy propia, pero es muy válido que desde lo cinematográfico podamos imaginar cómo sería el escenario, y que eso también fue un reto, ¿no? La cantidad de escenarios que habían en Colombia y la selección que hubo de ello. Hay 2 mujeres creadoras, 2 mujeres jóvenes colombianas que les quiero hacer mención. En ese equipo de guionistas, Natalia Santa, por favor, amable audiencia de Toma Única, no dejen de ver una película que me enseñó mi hija, Malta. Ella dirigió y hizo el guión de esa película. Y volviendo a esta relación tan interesante, literatura-cine, debemos decirle a nuestra audiencia que la adaptación audiovisual estuvo a cargo de 2 directores, Alex García, cineasta argentino, y Laura Mora, joven creadora colombiana. Entre sus películas tenemos Matar a Jesús y Los Reyes del Mundo, 2 cintas muy valiosas y que ya hacen parte del acervo cinematográfico del nuevo cine colombiano. Laura Mora dirigió 3 de los 8 capítulos, el capítulo 4, 5 y 6, cuando los personajes ya son adultos, en pleno cambio generacional. Siempre en las entrevistas, Laura Mora ha dejado claro que nunca pretendió que la serie superara el libro, y más bien ha hablado de lo complejo que es hacer una adaptación de una obra literaria tan potente y tan rica en su estructura narrativa. Mario, vamos a ir ahora, lamentablemente entramos al mutis, a la salida, como decimos en teatro, de nuestro programa el día de hoy, El Escape. Lamentablemente, como les decía, amable audiencia de Toma Única, llegamos al final de nuestro programa. Siempre en las emisiones de Toma Única damos la posibilidad al cierre a nuestros invitados que quieran recomendarnos alguna película, algún libro, alguna exposición afín a la temática del programa, o
recomendación ya de fuero propio. Antes que nada, agradecerles mucho, profesora Marlene Sánchez, Mateo Bianchini, Daniela Miranda, gracias por hacer parte hoy de Toma Única y sobre todo de verdad, de parte de Marlene y mía, muchas gracias a ustedes, muchachos, muchas gracias también, por supuesto, a Iván, a Kevin, a Sara, a Ignacia, a Sharon, que también hicieron parte de este sueño que nuestra audiencia está totalmente invitada el día de mañana. Profesora Marlene, muchas gracias de nuevo por estar en Toma Única. Bueno, una recomendación siguiendo con el mismo autor sería Amor en los tiempos del cólera, para conocer cuál era ese río Magdalena de los años 30 y 40. Si ustedes no han tenido oportunidad de navegar por el Magdalena, yo debí viajar mucho a Monpós por mucho tiempo y en ese momento la ruta era fluvial. Entonces, cuando pasaba por ese río Magdalena, lo único que hacía yo evocar era esos paisajes que mencionaba García Márquez, de ese río Magdalena lleno de cocodrilos, de aves, de monos, de mangle. Entonces es un viaje, además de ser un viaje romántico, es un viaje por el Magdalena que vale la pena. Y otro texto de García Márquez que me parece muy, muy interesante que lo conozcan, no tan famoso, que se llama María dos Prazeres, que es la historia de vida de una prostituta. No les cuento el final, pero es un recorrido, otro recorrido de vida de un tipo de feminidad proscrito, pero que en ese texto queda muy bien posicionada. Bueno, así sea. Gracias, profesora Yo me Marlene. voy con una breve recomendación siguiendo al maestro Gozaín, que decía que no había realismo mágico, sino realidad del Caribe. Y es un bolero para María Abdala. María Abdala es su madre. Es un libro corto. Texto precioso. Gracias por esa recomendación, Mateo y Daniela. Bueno, agradecerles por el espacio, a Toma Única, a nuestros oyentes. Yo quiero recomendar un poco de lo que vamos a escuchar el día de mañana. Yo creo que es importante también escuchar el sonido de las gaitas, de los alegres y los instrumentos de la costa. Y es Fuego de Cumbia, de los Gaiteros de San Jacinto. Por favor, precioso Entonces, trabajo. Ganaron sí. hasta premio Grammy allí con la producción de Iván Benavides. Sí, por supuesto. Entonces invitarlos a escuchar a los gaiteros. Muchísimas gracias, Daniela, Mateo, Marlene. Y yo la única recomendación que doy el día de mañana, por favor, amable audiencia de Toma Única y los maestros, funcionarios, personal administrativo que quieran acompañarnos mañana, jueves 10 de abril, 2 de la tarde, Auditorio Paulo Freire del B, a que vean un sueño hecho realidad, ¿por qué no decirlo? 100 años de soledad entre la literatura y el lenguaje audiovisual, presentación performática de algunos estudiantes de nuestra licenciatura y el invitado, el maestro José nada menos Díaz Granados. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster Mario Enríquez. Agradecimiento a nuestro director, profesor Alejandro Sepúlveda. También quiero agradecer a Samantha Vergara por su divulgación de nuestros programas en las redes sociales, a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras, a todo el equipo de El Semillero de Investigación Arterias Culturales y un saludo muy especial a Alexander Celi, nuestro decano de la Facultad de Humanidades, Wilson Acosta, profesor director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura. A ellos tres, gracias por creer en este proyecto de Facultad, Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo, hasta la próxima Toma Única. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.